Buenos días, tardes o noches, dependiendo en qué momento estén viendo este video. Mi nombre es Gabriel Carrera y vengo a presentar la reflexión acerca de mi parcial número 2. Los incisos que tuve malos fueron ambos del problema 2, fueron el inciso 3 y el inciso 6. ¿Cómo se puede ver aquí? El inciso 3 lo tuve incorrecto debido a falta de conocimiento, ya que aunque sí sabía que la velocidad instantánea era el límite cuando el intervalo de tiempo se acercaba a cero de delta x, que sería como el cambio de velocidad sobre el cambio del tiempo. Pero no sabía que esto equivalía a la derivada de x sobre t. Entonces lo único que hice fue hallar la función de x y evaluarla con el tiempo 1.4 que nos dieron, lo cual estaba incorrecto. Y en el inciso 6 lo que nos pedían era una función de xt para un intervalo de tiempo entre 0 y 6 segundos. Pero en el mismo problema nos indicaban que cuando el tiempo estaba entre 0 y 3 había una aceleración constante que en este inciso 5 se hallaba que era de 3.33, y luego en el intervalo de tiempo entre 3 y 6 había una velocidad constante de 10 metros sobre segundos. Aquí tuve varios errores, perdón. El primero, tomé esta función de posición tiempo, que es la de la aceleración constante, eso está bien, pero aquí tomé posición inicial como cero, lo cual es incorrecto. Yo la tomé como cero debido a que puse como mi eje de referencia en el punto exacto en el que estaba cuando tiempo era cero. Pero eso está incorrecto debido a que antes de eso había recorrido o se encontraba en una posición de 100 metros. Luego, en el segundo intervalo de 3 a 6 nos dan que tiene una velocidad constante de 10. Entonces aquí pues la posición inicial sería la final del intervalo anterior, pero como tengo mala la función de xt de ese intervalo, tengo mala la posición inicial de este. Y luego velocidad por tiempo debido a que es velocidad constante, pero este tiempo no lo asimilé como que se debía hacer un tiempo, no en tiempo en sí, como por ejemplo si nos daban tiempo de 5 segundos, no debía solamente ponerse el tiempo de 5, sino tomar como la diferencia que había entre ese tiempo y 3, que sería el final de este intervalo anterior. Esto por cuestiones de que esos 3 entrarían en este intervalo y luego por ejemplo, en el ejemplo que dije de 5, el único como valor que entraría de ese 5 en el siguiente intervalo serían los siguientes 2. Entonces sería t menos 3 debido a que pues esos 3, como dije, entran en el intervalo anterior. Entonces aquí a la derecha se puede observar la versión corregida. Pues marqué en azul, perdón, en el inciso 6, la razón por la cual lo tuve mala fue por procedimiento defectuoso, porque como se podía ver no fui capaz de asimilar la ecuación de las funciones correctamente a lo que se me pedía. Entonces aquí a la derecha se puede observar la corrección del parcial, de los incisos que tuve malos. Entonces en azul marqué como las correcciones o el procedimiento correcto de lo que me faltó hacer o lo que hice mal en el original. Entonces aquí tenemos que la velocidad instantánea es del límite de cuando el intervalo de t equivale se acerca a cero de la distancia del intervalo en x sobre t, que sería igual a la derivada de dt. Eso no lo había hecho. Entonces aquí tenemos básicamente todo esto hasta aquí, que sería lo mismo, solamente que aquí lo que no hice fue derivar. Entonces aquí a la derecha sí lo derivé. Entonces derivado este cuadrado se pasa a ser el 2 de aquí, y 2 por 1 medio de a por t se cancelan los dos y solo nos queda que la derivada de x sobre t es igual a por t. Entonces tenemos la a, que sería la aceleración de 3.33 metros sobre segundo cuadrado,
por el tiempo que nos dan, que es de 1.4, entonces eso nos da 4.66, pero por cifras significativas equivale a 4.7. Esa sería la respuesta correcta. Y luego en el intervalo 6, en el inciso 6, perdón, del mismo problema 2, la función, la razón de error fue procedimiento defectuoso, como dije anteriormente. Entonces aquí tenemos que entre el intervalo 0 y 3, la aceleración es constante de 3.33. Entonces aquí si tomamos la posición inicial como 100, velocidad inicial por tiempo, eso sigue siendo 0 porque la velocidad inicial sí era 0, y un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado sería esto que está aquí, que para evaluarlo para que nos sirve después da 15 metros, que está aquí. Entonces la posición final de ese intervalo sería cuando el tiempo equivale a 3 y serían 115 metros. Entonces la función, como vemos aquí, es una función compuesta. Y la primera función ya la dijimos, entre 0 y 3 serían los 100 metros de posición inicial más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que sería 3.33 la aceleración. Si el tiempo está entre 0 y 3. Luego para el siguiente intervalo nos decían que era una velocidad constante de 10. Entonces la función posición tiempo sería posición inicial más velocidad por tiempo, pero esta posición inicial vemos aquí que es de 115, entonces sería 115 más los 10 metros sobre segundo, y como decía anteriormente, el tiempo se le debe restar 3 segundos para que solamente se tome el intervalo entre 3 y 6. Entonces sería 115 más 10 por t menos 3, y esa sería la corrección de la función del inciso 6. Entonces, como para resumir todo un poco, la razón del error del inciso 3 fue falta de conocimiento, debido a que no sabía que esto que está aquí circulado, equivalía a la derivada, y entonces no sabía que debía derivar para encontrar la respuesta. Y luego en este procedimiento defectuoso, ya que por ejemplo estos 115 yo lo había tomado solamente como 15 porque había puesto que esta posición inicial era 0, y luego aquí me quedaba obviamente 15 porque no había tomado estos 100 metros, y el tiempo lo había tomado solo como t, no t menos 3, porque no había tomado en consideración que un t de 5 estaba entre esto, pero no debía tomarse como la parte de ese 5 que está en este intervalo, que está en este rectángulo. Entonces esas serían las correcciones. Gracias por ver y adiós.